ha sido evidente que sin sorpresa el tema del agua es una de las grandes prioridades del gobierno, como tuvo que haber sido desde hace muchos años. Más allá de la narrativa y los discursos que muchos presidentes, la realidad es que hicieron de que el agua es un recurso de seguridad nacional, no hace nada, o sea, vende bien en la narrativa, pero no se veía más allá otra vez del propio discurso. Bienvenidas y bienvenidos a Primero Mastica, el lugar donde masticamos las ideas para no tragárnoslas. Y aquí no solo masticamos ideas, aquí, ya saben, masticamos a México. A ver, hoy quiero que hablemos del agua, pero bien masticadita, no tragándonos la explicación fácil de que no llueve o que el cambio climático esto y lo otro. Porque si nos quedamos ahí, lo único que hacemos es simplificar algo que es mucho más profundo en México. Y entonces arranquemos con una pregunta que sí vale la pena masticar. ¿México se está quedando sin agua o el agua ya no está donde debería estar? Porque no es lo mismo una sequía que una mala administración, y esa diferencia es la que define si estamos frente a un fenómeno natural o frente a un problema que hemos creado como sociedad. Aquí es donde México ya vive estrés hídrico. Y esto no es solo un discurso, es un dato. El estrés hídrico se mide como la cantidad de agua disponible por persona al año. Cuando un país baja de 1,700 metros cúbicos por persona, entra en presión. Y cuando baja de 1,000, entra en escasez severa. México hoy está más o menos entre 3,500 y 4,000 metros cúbicos por persona. No estamos en el peor escenario, pero tampoco estamos en una posición cómoda. Y aquí es donde conviene ponerlo en perspectiva mundial con otros países. Porque luego se dice, pues agua hay. Sí, pero no es lo mismo el nivel que tienen otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos más de 9,000 metros cúbicos por persona. Brasil más de 40,000 y Canadá más de 70,000. Entonces México no es un país seco, pero sí es un país con mucha menos agua disponible de lo que solemos asumir. Sobre todo si lo comparamos con economías similares o con nuestros propios socios comerciales en la región. Pero además, ese promedio es engañoso, porque el agua no está repartida de manera pareja en el país. En el norte ya sabemos que el estrés hídrico ya es extremo o alto, y ahí el agua es un problema diario, no una discusión técnica. El Valle de México está sosteniendo a más de 20 millones de personas con sistemas que llevan años siendo empujados más allá de su límite. Y mientras tanto, el sureste concentra la mayor parte de agua del país. Entonces el problema no es solo cuánto hay, sino cómo se distribuye y quién decide sobre el agua. Y ahí es donde la cosa se pone chiclosa de verdad, porque en México el agua no solo se usa, se concesiona. Y hay más de 500,000 de concesiones activas. Y eso significa que el acceso al agua también depende de quién tiene derecho a usarla. El punto no es que existan concesiones, el punto es cómo están repartidas, porque una parte importante del volumen de agua está concentrada en pocos actores a nivel nacional. Y ahí entran las grandes empresas. Por ejemplo, Coca-Cola tiene acceso a más de 28 millones de metros cúbicos de agua al año en México. Y al mismo tiempo, México es el país que más refresco consume en el mundo, con más de 150 litros por persona al año. Ahora, detengámonos aquí un momentito, porque aquí es donde la historia se empieza a poner chiclosa. Vamos a masticar de manera diferente. Hay millones de personas en México que no tienen acceso a agua potable en sus casas, pero sí tienen acceso a refrescos todos los días. En muchas comunidades es más fácil conseguir una Coca-Cola que abrir la llave y que salga agua potable. Y eso no es coincidencia, es resultado de cómo está diseñado el sistema de acceso al agua en México. Porque donde el Estado no llega, el mercado de la Coca-Cola sí ha llegado. Y eso termina armando una lógica donde el agua deja de ser un derecho garantizado y empieza a depender de cuánto puedes pagar. Y además, ni siquiera estamos hablando solo de lo legal, porque en paralelo existe un mercado negro donde el agua se sobreexplota. Se revenden concesiones, se usan permisos agrícolas para otras cosas y se distribuyen pipas fuera de toda regulación.
Es decir, el agua en México no solo fluye, también circula muy bien como negocio. Y en medio de todo este desorden aparece la nueva Ley General del Agua, que acaba de presentar la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del Día Internacional del Agua. Y aquí sí vale la pena masticarla con más calmita, porque no es un ajuste menor, es un intento de cambiar la lógica con la que se ha manejado el agua en México desde los años 90 del siglo pasado. La ley actual viene de 1992, de un momento donde el enfoque fue abrir el sistema a concesionar el agua y permitir que esos títulos se pudieran inclusive vender o transferir entre privados. Eso convirtió al agua en la práctica en algo que se puede comerciar. Lo que está planteando ahora la nueva ley presentada por la presidenta es darle la vuelta a eso. El punto de partida es claro. El agua se vuelve a colocar como un recurso de la nación y como un derecho humano que el Estado debe garantizar desde la Constitución, no como un activo que se mueve libremente en el mercado legal o en el mercado negro. Y eso se traduce en cambios muy concretos. Por un lado, se busca ordenar las concesiones, es decir, revisar quién tiene agua, cuánto tiene y si realmente la está usando para lo que dijo en un primer momento que la iba a usar. También se limita la posibilidad de vender o transferir esos títulos entre particulares, algo que antes alimentaba justo ese mercado paralelo, ese mercado negro del que estamos hablando. Además, la ley plantea que en momentos de escasez el uso prioritario debe ser doméstico, es decir, primero las personas y después la gran industria o el campo. También se refuerza el papel del Estado para tener más control sobre el registro, la supervisión y la asignación del agua, y se introducen sanciones mucho más fuertes para el uso indebido, incluyendo, pues, ya, multas importantes cuando hay extracción ilegal o uso fuera de lo autorizado en la concesión. Si lo juntamos, todo lo que intenta hacer la ley es bastante claro. Pasar de un modelo donde el agua se ha fragmentado, se ha concentrado y en muchos casos se ha negociado, a un modelo donde el Estado retoma el control y trata de redistribuir el recurso mandatado en la Constitución como un derecho. Pero aquí la forma de la masticada se pone más densa, porque una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta es lo que permite la realidad. El agua en México ya está en manos de actores concretos, ya está integrada a sistemas productivos, a negocios, a economías locales, particularmente el campo. Y tocar eso implica tocar intereses que llevan décadas construyéndose, intereses políticos, pero también económicos. No es solo cambiar las reglas, es redistribuir el poder. Por eso la pregunta no es si la ley suena bien, la pregunta es si hay capacidad política para aplicarla. Y mientras eso se discute y se discutirá en las siguientes semanas, la realidad ya está cambiando frente a nosotros. El lago de Chapala ha tenido momentos complicados, pero el caso que más pega es el del lago de Cuitzeo. El segundo lago más grande del país ha perdido entre el 60 y el 70% de su agua en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 20 o 30 años, es decir, en el siglo XXI. Imagínate eso con calma, un lago que se va encogiendo hasta volverse polvo. Lo que antes era agua, hoy es tierra. Lo que antes era un ecosistema, hoy es superficie seca. Y esto no es solo falta de lluvia, es extracción, es desvío, es contaminación, es corrupción y es falta de planeación. Los lagos no se evaporan de golpe, se van dejando morir de poco a poco. Ahora hay algo que cambia completamente esta perspectiva. Hay países que tienen menos agua que México y aún así han resuelto su problema de acceso al agua. Israel es el ejemplo más claro. Es un país con grandes zonas desérticas y con mucha menos agua natural que México. Y aún así tiene seguridad hídrica, algo que no tiene el país. ¿Cómo le hizo? Bueno, pues cambiando la forma en la que se usa el agua. Hoy más de la mitad de su agua potable viene de desalinizar el agua del mar. Pero además reutiliza alrededor del 85% de sus aguas residuales. ¿Cuánto es eso en México? Bueno, en comparación en México, reutilizamos menos del 10%. Entonces no es que ellos tengan más agua, porque son un desierto, es que aprovechan cada gota hasta el final. En países como India, donde la presión hídrica es enorme, han logrado reducir el desperdicio en agricultura usando tecnología mucho más eficiente. Es decir, la solución no ha sido encontrar más agua, sino desperdiciar menos. Y entonces la pregunta aquí
la masticamos. ¿México podría hacer algo similar? Sí, sí podría, pero no en automático. En el norte del país ya hay proyectos de desalinización, sobre todo en Baja California. El problema es desalinizar agua, pero es caro. Puede costar entre $1 y $2 por metro cúbico, bastante más que las fuentes tradicionales. Y además, consume mucha más energía. Entonces sí, es parte de la solución, pero no resuelve todo. Porque el problema de fondo no es producir más agua, es usar mejor la que ya tenemos. Y eso se ve incluso en la energía, porque el país genera alrededor del 10% de su electricidad con hidroeléctricas. Brasil más del 60% y Costa Rica más del 70%. Entonces, no solo estamos usando mal el agua para consumo, también estamos usando mal el agua por su potencial. El energético es uno. Cuando juntas todo esto, la conclusión ya no es técnica, es política. México no se está quedando sin agua. México se está quedando sin cómo gobernar el agua. Ahora sí, vamos a salir a la calle, a escuchar qué está diciendo la gente, cómo lo vive y cómo entiende esto del acceso al agua. Y más adelante, en la sobremesa, nos acompaña Eduardo Vázquez, de Agua Capital, con quien vamos a seguir masticando este tema, porque esto no es un tema lejano, es un tema que ya está aquí. Y con eso vamos a cerrar aquí la masticada. Una sequía puede ser natural, pero una crisis hídrica no. Eso es resultado de decisiones que tomamos en colectivo como sociedad. Esto fue la masticada, pero ya sabes, si vas a opinar, por lo menos mastícala. Y suscríbete al canal en YouTube y síguenos en Spotify, porque aquí masticamos las ideas para no tragárnoslas. Y aquí masticamos a México. Así que vamos a la calle y regresamos a la sobremesa. ¿Usted considera que la falta de agua es debido a un mal manejo o debido a que no hay la cantidad de agua como para abastecer ahora sí que todas las comunidades? Un mal manejo, agua siempre ha existido. Bueno, se debe a las dos partes, ¿no? Pero pues sí es poca y luego está mal organizada o no sé, mal contribuida o no sé cómo se diga. Pues yo pienso que tienen que ver algo las dos, ¿no? De alguna manera, ya. Yo creo más que nada por las obras públicas que se hacen y pues ahí es donde nos van a nosotros retirando el agua, porque pues si tenemos una abundancia de agua, pero llega una obra constructiva cerca de nosotros, pues por lógica le van a dar la prioridad a ellos y a nosotros nos dejan sin agua. Es más que nada eso, las obras públicas. Yo creo que es debido a un mal manejo del agua, porque, bueno, supuestamente estamos así como que confiados en que tenemos agua para el pueblo, pero luego las desvían para otros lugares. Pues yo creo que es de un mal manejo, ¿no? Porque también tiene mucho que ver que no se cumple con las cotas que sirve para el mantenimiento de los pozos y todo eso. Entonces siento que tiene mucho que ver con el mal manejo y que pues también no se cumplen con los requisitos para dar esos mantenimientos, ¿no? Y por ejemplo, ¿usted cómo ve desde su punto de vista que el gobierno apoye, por ejemplo, a grandes empresas ahora sí que tener el acceso a este recurso antes que a las comunidades donde justamente llevan ya años con el problema de la escasez? Yo creo si hay dinero de por medio y acá pues a veces ni paga uno el agua. Bueno, bueno, yo digo eso, pero pues yo aquí pienso que es más que nada eso, ¿no? Sí está mal, o sea, está mal porque todos tenemos derecho a servicio, ¿no? Yo lo veo mal, ahí sí lo veo mal porque se supone que son grandes empresas, y ellos se supone que tienen la posibilidad de conseguir el recurso el líquido, y cuando aquí en el pueblo hay mucha gente que no tiene cómo tener el agua, ¿no? Pues podría ser, ¿no? Pero bueno, yo en lo personal no puedo hablar de la falta del consumo porque pues no he tenido esa necesidad de tener que recurrir a otros medios, ¿no? Si yo en mi domicilio sí cuento con estos beneficios del consumo del agua. Pero sí se ha dado caso que en algunas otras comunidades sí le dan preferencia a las empresas, ¿no?
precisamente porque pues se ven más beneficiadas económicamente. Siento que es por eso. Pues eso lo veo mal, porque pues primero nos debe de ayudar a nosotros como ciudadanos al ver el pueblo que carecemos de muchas cosas y principalmente el agua. Entonces pues yo lo veo injusto de que le den a las personas que económicamente lo tienen y a nosotros nos dejen como el último recurso. Es que las dos van al mismo tiempo porque de todo se requiere. O sea que a gran escala pues, una industria gasta más agua que todavía un centro, así un centro habitacional o cualquier cosa. Debe de subirse bien y no desperdiciar y todo. Escatimarse para futuro porque pues, ahorita hay poca gente, que entre más gente haya, más va a haber más consumo de agua. Y en este episodio estoy muy contento de recibir a Eduardo Vázquez. Él es representante de Agua Capital aquí en la Ciudad de México, con amplia experiencia, trayectoria a nivel internacional, nacional, un expertazo en materia del agua. Y hoy en el contexto de esta semana que seguimos celebrando el Día Mundial del Agua y como bien dices, todo el mes, es un gusto tenerte acá, Eduardo. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Siempre es importante la cobertura y el interés de los medios en este tema que más allá del mes de marzo, más allá del 22 de marzo, la realidad es que todo el año tendría que estarse celebrando el Día Mundial del Agua, porque es uno de los grandes problemas que vamos a tener en el presente, que tenemos en el presente y que seguramente se van a acrecentar en el futuro. Coincido, muchas gracias, Eduardo. Oye, ¿dónde estamos en términos de estrés hídrico y qué es el estrés hídrico? El estrés hídrico es un concepto que se maneja mucho a nivel internacional, que está en muchos sentidos determinados en condiciones de disponibilidad, cantidad, calidad, acceso al agua, por diversos factores. Tiene diversos elementos, valga la redundancia de cómo se puede medir, pero creo que en el caso de México es importante decir que este estrés que tenemos en múltiples regiones, especialmente en el centro y el norte del país, está condicionado por distintas circunstancias. Primero, un dato que es poco conocido es que México, a nivel global, en el mapa del planeta, se encuentra en la franja de los desiertos. Okay. El centro y el norte del país están en el paralelo del desierto del Sahara. Y entonces eso nos condiciona de manera natural, geográficamente hablando, otra vez, en términos de que nos encontramos en una zona árida y semiárida por naturaleza, y esto implica evidentemente que siempre vamos a tener un reto de disponibilidad de agua. Complementariamente a eso tenemos uno de los grandes retos que es la gestión. En muchos sentidos sí se puede hablar de sobreexplotación, pero por otros tantos más podemos hablar de deficiencias en la gestión en todos los planos, a nivel ciudad, a nivel campo, a nivel industria. En nuestro país hay 657 acuíferos, de los cuales 128 están sobreexplotados, de los cuales, y estos acuíferos sobreexplotados se encuentran principalmente en los grandes centros urbanos, en los corredores industriales de producción de alimentos, con una demanda excesiva. Para el caso concreto, en la Ciudad de México, en el Valle de México, de hecho no es la ciudad, en la área metropolitana hay un sistema de 5 a 7 acuíferos, de los cuales se extrae más del doble del agua de la que se recarga de manera natural. Okay. Y este ejemplo lo podemos poner en múltiples regiones del país, particularmente otra vez en el centro y norte, donde están todas estas localidades que decía yo anteriormente, que tienen un gran reto en términos de disponibilidad por sobreexplotación. Y a todo ello, también el fenómeno de cambio climático, que ha sido evidente, que cada vez es más creciente. Pronto hay quienes lo niegan, ¿no? Increíble. Pero bueno, el dato científico está ahí. Creo que mucho de lo que nosotros hacemos en Agua Capital, en esta asociación civil, es tratar de generar datos e información, no solo para una toma de decisiones adecuadas, sino también para informar, sensibilizar. Uno de los temas que mucho pasa en el sector es que, se entiende por qué, siendo el agua el recurso más preciado, muchas discusiones están apalancadas en ideologías, en dogmas, en creencias que tal vez no están fundamentadas en el dato, en la ciencia. Y para nosotros es muy importante formular estos estudios, estos análisis que presentan la información tal como es y que con base en ello se moderen las conversaciones, los diálogos, las discusiones, porque es un tema que naturalmente genera una discusión. Hay muchos enfoques, depende de las realidades que cada uno esté viviendo. Es totalmente multidimensional, es totalmente contextual, es totalmente local y por ello creo que es muy importante justo hablando de gente que desacredita o no creen en estos fenómenos que, bueno, creo que a veces es hasta evidente.
Ya lo vimos en el país. En 2024 una sequía tremenda. 76% del país tuvo algún índice de sequía. Brincamos al 2025 y unas lluvias rompiendo récords históricos en muchas regiones del país, inundaciones, afectaciones a infraestructura pública, privada, al patrimonio de las personas, y ahí está la prueba. Más allá de los índices de riesgos globales que, por ejemplo, el Foro Económico Global publica todos los meses de enero, siempre el tema de fenómenos hidrometeorológicos extremos reflejados en inundaciones, sequías, olas de calor, la afectación a la biodiversidad, a los recursos naturales está presente y estará. Obviamente ahorita estamos en un mundo donde los conflictos bélicos, la desinformación, la inteligencia artificial tienen un rol prominente, pero este tema siempre está ahí y va a ser creciente en el tiempo porque es una realidad. El futuro nos alcanzó ya, sin ser catastrofistas, a nosotros, y hablo en plural por todas las organizaciones con las que trabajamos, no nos gusta ser alarmistas, por eso siempre es el dato, no nos gusta hablar del día cero, nos gusta presentar la información tal como lo estamos viendo en las realidades y entender qué tipo de decisiones, acciones, políticas, presupuestos se tienen que impulsar. Por cierto, no solo de la mano de la autoridad o como un sentido de responsabilidad de la autoridad. Este es el típico privado. tema que todas las partes tienen que participar. Claro. Autoridades, sector privado, ONGs, academia, grupos sociales, a nivel individual, organismos internacionales, multilaterales, porque es el típico caso donde todos ganamos o todos perdemos y ningún gobierno por sí mismo lo va a poder resolver de manera natural y ningún, así como comenta esto, ningún modelo de desarrollo es viable, ninguno, a la escala que se ocupe, si este tema no se atiende de fondo. Claro. Oye, y en ese sentido, me platicabas fuera del aire un poco sobre la nueva ley, ¿no? Del agua, o sea, es como la gobernanza del agua a nivel nacional. Tú dices, bueno, pues independientemente del gobierno que esté, recuerdo que la ley original, pues desde el 92, ¿no? Sí. Y viene para acá y se ha modificado desde entonces, pero pues, ¿cuántos gobiernos no han pasado desde entonces hasta ahora? Y sigue el problema de la gobernanza del agua a nivel nacional. Sí, este tema de la ley fue ampliamente discutido y creo que fue muy evidente en los medios, en la opinión pública. Y aquí varias consideraciones. Primero, efectivamente la Ley de Aguas Nacionales que regula el Sistema Nacional de Administración del Agua, que en pocas palabras es aquel esquema normativo, regulatorio, por medio del cual la autoridad administra los recursos hídricos de nuestro país y asigna concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones a los múltiples usuarios, sea de ciudades, del campo, de la industria, para poder utilizar estos recursos hídricos para prestar servicios, para desarrollar actividades productivas, para producir energía, para producir alimentos, en fin. ¿Y cómo es que este esquema está siendo normado? Evidentemente desde el 92 esta ley no se había podido reformar con este alcance y era claramente necesario que se hiciera. Es importante decir que en muchos sentidos se tardó tanto en aprobar esta reforma tan necesaria y esperada, por lo que decía yo anteriormente, muchos debates politizados, ideologizados, con poca información, posiciones irreductibles, y habría que reconocer que más allá de que los grupos o las personas, las organizaciones piensen de lo que resultó de esta ley, hay que reconocer que la presidenta logró sacarla adelante porque no iban menos de 4 presidentes y, no presidentas, Claro, presidentes que no habían podido hacerlo por las razones que acabo de explicar. Entonces, fue un tema importante. En estos momentos se aprobó el 10 de diciembre esta reforma, pero no fue la única. En complemento, se expidió una nueva ley general de aguas llamada como tal, que tiene un enfoque específico al derecho humano al agua. En febrero de 2012 se estableció en el artículo 4 constitucional la garantía de derecho humano al agua. Y desde entonces también pasaron 13 años, perdón, 13 años, en los cuales no se podía expedir la ley por las mismas razones, por los diálogos rotos, por las discusiones, por las posiciones irreductibles, hasta que por fin se sacó este nuevo cuerpo normativo que ahí en realidad se distribuye atribuciones entre federación, estados y municipios para hacer viable y vigente el derecho humano al agua. Ahora, lo de siempre, con las normas, y como abogado lo digo y siempre lo repetiré,
caímos en el error culturalmente de pensar que porque está en la ley ya se resolvió No. el problema. Llega a ser letra muerta, ¿no? Cuando es muy lejano, está muy bien que se haya actualizado la norma, está muy bien que se haya expedido esta nueva ley. Lo que se requieren son capacidades, recursos financieros. Hay unas brechas inmensas de inversión. En estos estudios que decía yo que hicimos con la UNAM y la UNESCO, estimamos este año el presupuesto federal para el sector del agua es de 36 mil millones de pesos. Y eso en ese términos del PIB, ¿cuánto no, es? bajísimo, o sea, y ese es un gran punto. Mm. En el estudio que hicimos nosotros, estimamos que tendría que estarse invirtiendo de manera sostenida por los 20 años siguientes, mínimo 130 mil millones de pesos. Y estamos en O sea, 36 mil. Al cuádruple. Sí. Y el estándar internacional, que hay que tener cuidado, porque Sí. luego con los estándares internacionales, sí, y es importante valorarlos. La OCDE, la CEPAL dicen que 1% del Producto Interno Bruto, que equivaldría a 360 mil millones de pesos anuales aproximadamente. Pero el tema es que estamos en un país en vías de desarrollo. Claro. O sea, no es lo mismo que le digan O sea, a 10 veces Dinamarca. más de lo que invertimos Sí, hoy. 10 veces Y eso más. es 3 veces más de lo que ustedes están estimando Sí, que claro. se debería invertir. Que evidentemente Claro. no es real Ujú. para un Sí, país no es un como el salto de cuántico, nosotros. o sea, 10 veces. No somos un país escandinavo, no somos un país que tenga este tipo de alcances de inversión. Ingresos fiscales. Ahora bien, ni ingresos fiscales, porque aparte tenemos el gran problema que el agua, desafortunadamente en México, en la conciencia colectiva, se interpreta como un bien o un recurso que no se debe pagar. Ujú. Pero eso es otra discusión que ahorita podemos abordar seguramente. Los sistemas tarifarios son insuficientes, están mal diseñados, no reflejan los costos reales de producción y producción del servicio. Y tenemos el gran reto que, pues sí, en años recientes, hay que decirlo abiertamente, las administraciones, especialmente a nivel federal y en muchos estados, no les gusta la inversión privada. Mm. Todos los esquemas que anteriormente funcionaban, no quiero decir bien, Tienen que ser que se públicos. implementaban, incluso cambio el Ujú. concepto, las alianzas público-privadas desaparecieron del sector del agua. Y el gobierno, los recursos fiscales no son No suficientes. alcanzan. No alcanzan. El hecho es que tenemos 36 mil millones de pesos. Y si no hay esa apertura, que por cierto la presidenta misma anunció el jueves pasado, que estos modelos de inversión mixta, porque bueno, a veces le cambian el nombre, fue un anuncio saludable porque creo que ya se dieron cuenta que si no hay este complemento de recursos del sector privado, de organismos financieros internacionales, va a ser muy difícil. Otra discusión, por cierto, debe de ser que estos esquemas, si son implementados, tienen que tener regímenes contractuales transparentes, eficientes, que prueben que no hay abusos. Que pasa siempre en este país, ¿no? Entonces, habría que tener ese debido cuidado, porque por algo hay resquemor y recelo de este tipo de modelos. Han habido historias no muy felices sobre el tema, y eso es de lo que habría que cuidar. Pero tú ves que la administración sí está abierta a APPs, o sea, en este caso para... Pues hasta ahora no lo ha sido. El anuncio de la presidenta el jueves pasado, no solo para temas de agua, creo que en general su planteamiento vino para efectos de infraestructura en general. Creo que le denominaron infraestructura del bienestar, o por ahí va el concepto, pero habló de energía, habló de carreteras, habló de, en fin. Y ahí va también infraestructura del... Y también agua. infraestructura Ok. de agua. Oye, y que la presidenta sea científica o que sea egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿tú crees que ayuda, permite que este diálogo sea mucho más fluido? Totalmente. Ha cambiado muchísimo la dinámica de la conversación, del relacionamiento, de los planteamientos de la administración pasada a esta. E incluso habría que reconocer de administraciones previas. Claro. Es la primera vez que tenemos una presidenta o presidente, porque Ujú. aquí sí es indistinto, Sí. un titular del Ejecutivo que entiende el tema basado en la ciencia. Basado en ciencia. Entonces sí, lo tiene muy presente. Creo que ha sido evidente que sin sorpresa el tema del agua es una de las grandes prioridades del gobierno, como tuvo que haber sido desde hace muchos años. Más allá de la narrativa y los discursos que muchos presidentes, la realidad es que hicieron de que el agua es un recurso de seguridad nacional, no hace nada. O sea, vende bien en la narrativa, pero no se veía en la implementación de planes, políticas, proyectos, inversiones, más allá otra vez del propio discurso. Sí ha ayudado, y creo que también lo que ha ayudado, más allá de la presidenta también, que es saludable, es bienvenido, es positivo, es que estas realidades que decía yo al principio de la conversación nos están rebasando. Ujú. Y ha sido evidente la necesidad de atender el tema de fondo, guste o no. Es más, es la primera, yo llevo 20 años trabajando en esta agenda,
que por alguna razón, como suele pasar, de repente uno se encuentra con algo en la vida y te atrapa y no lo sueltas. Es la primera vez que veo que la agenda del agua, Sí, particularmente, sí, pero ahora sí, y creo que también eso generó una reacción de los actores públicos, Ok. que sí estaba incidiendo potencialmente en una elección. Mm, Y en el 24 fue clarísimo, a nivel federal de la presidencia, a nivel de los estados. Y van a verlo en la del 27, que tenemos creo que 17, ya no me Sí. acuerdo qué número de elecciones, cómo el tema del agua está ahí, porque ya la gente, Pero en ciertos estados sí depende dónde, ¿no? Porque Depende la más, geografía, unos- por ejemplo, en el norte, en Nuevo León sí fue tema electoral. totalmente, En Sonora también el tema de lo Totalmente. del agua, en Chihuahua. Pero ¿qué tal en el sur? O sea, por ejemplo, en Tabasco, donde siempre hay inundaciones, en el sur de Veracruz Sí. también, donde siempre hay. en Costa Rica estuvo tremendo el año pasado. O sea, ahí la gobernanza a nivel local, ¿cómo queda después de todo este cambio en la No ley? tiene ese nivel de relieve porque en realidad, y eso es cuando habla de lo contextual que es, ahí su lógica es de prevención y gestión de riesgos hídricos, en el caso de inundaciones, y en el otro lado, que es donde más se resiente, es la escasez. Ujú. La escasez, cuando no hay agua, ahí es donde todo el mundo reacciona, empiezan a hablar del día cero, empiezan a hablar de movilizaciones, en fin, es donde más toca fibras sensibles y ahí es donde el tema brinca en la agenda electoral a un nivel significativo, como va a volver a pasar. Y lo vemos también aquí en la ciudad, ¿no? Sí, O sea, con el tema de las pipas o que no haya pipas de agua. ¿Eso cómo funciona, Eduardo? O sea, ¿son mercados negros? sí, claro. ¿Son mercados ilegales del agua? Hay un ¿No debería mercado estar? secundario ahí, que hasta ha habido información, y no es que lo diga yo, ha habido información pública que hasta contubernio con ciertos organismos operadores municipales, donde efectivamente pues, se vuelve un mecanismo de generar ingreso de manera complementaria y por otro lado de control. Bien, hay una lógica y un concepto de quien maneja el agua maneja el poder Claro. y tiene mucha incidencia ahí. Y este tema de las pipas, pues obviamente está detrás de una lógica de falta de abastecimiento y de cómo la gente tiene que atender su necesidad básica y están dispuestos a pagar lo que sea. Paradójicamente, y decía yo anteriormente, cuando no tienen agua, bueno, van y pagan las pipas, son unos precios que particularmente de ciertos segmentos de la población es un costo significativo. Pero cuando les llega el recibo del agua, y aquí lo pueden ver, revisen su recibo de agua de la Ciudad de México El y está el subsidio. subsidio que es Ujú. inmenso, inmenso, pagamos y toda la gente se queja. Luego me recibo llamadas, oye, es que tú estás ahí en el tema. Fíjate que me llegó un recibo de no sé cuántos mil pesos. Le digo, pues sí, pero estás regando tu jardín a las 12 del día y lavando el coche a manguerazos y la banqueta. La gente no termina de entender lo que implica esto. Creo que por eso hablaba yo de que es un sentido de acción colectiva. Que tendría que pagarse lo que se consume. Por ejemplo, Total. internalizar los costos, ¿no? Por ejemplo, los fraccionamientos que tienen campos de golf, que paguen lo mismo que una casa particular fuera de un fraccionamiento, pues también pues, es ilógico en Claro. términos de lógica de mercado, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad es un tema de oferta y demanda, Ujú. efectivamente, y tendrían que tener ciertos estratos de costos donde el que consume más paga más. Como en CFE. Pues sí, claro, es que es un mecanismo de regulación. Y ahorita que dices CFE, siempre pongo ese ejemplo. Ok. La voluntad de pago y la conciencia de pago del ciudadano en general, que por cierto, los que tienen la bendición y la fortuna de tener agua todos los días en su casa, porque hay 10 millones de personas en México que no tienen agua diaria. O sea, el 10% de la población. Sí, y 11 millones sin saneamiento Uf. y otros tantos más millones que viven a punta de tandeos. Pero bueno, entonces, cuando se trata del gas, cuando se trata de la luz, cuando se trata del celular, cuando se trata de la televisión por cable, ahí andan. Ahí sí. Pague y pague porque se los cortan. Es conductual, es totalmente pavloviano. Ujú. Y en el caso del agua, no, No. porque no lo cortan y aquí sí tendría que cuestionar. Una de las disposiciones que trae la nueva ley es que no se le puede cortar el agua a la gente si no la paga. Entonces son los incentivos volteados. En lugar de generar un incentivo no solo a la eficiencia, sino a la responsabilidad, estamos nuevamente habilitando a través de un marco legal una conducta inapropiada. Y la gente que desperdicia el agua, que tiene dispendio, pues se darán cuenta o no, pero eso implica, ese tipo de conductas hace que las demás personas y comunidades que no tienen el acceso al agua pues, carezcan de ella. ¿Y las concesiones funcionan más o menos igual? O sea, porque tienen
digamos, cierta cantidad de agua disponible, pero se exceden o también consumen más Hay de de lo que... todo, hay de todo. Y creo que una de las bondades del nuevo marco jurídico es una mayor verificación, monitoreo y vigilancia de la autoridad. Mm, O sea, a ti te asignan un derecho de agua, una concesión por 1 litro. Y pues si te excedes de ese litro, a sancionar o revocar ese propio derecho de explotación que tienes. ¿Y cómo lo estás haciendo? No solo eso, estás haciendo más o menos eficiente. Acaban de incorporar un concepto en la ley que se llama, que denominan responsabilidad hídrica. mm. Y con base en este concepto van a estar midiendo la renovación de las concesiones, Ah, la generación de incentivos, de apoyos, y es correcto, me parece. Ahora, obviamente que esto tiene que estar muy bien regulado y o sea, reglamentado. ¿quién va a verificar, no? O sea, o quién va a pagar la estructura de verificación, porque es bastante costoso tener una estructura de Y el verificación. gobierno no tiene No tanta tiene lana. capacidad y ni personal, porque Mm. venimos de una tendencia a los últimos 10 años donde desafortunadamente se ha perdido capital humano a nivel del gobierno federal, a nivel de los gobiernos locales, por las razones que sean, pero es un hecho. Y entonces, ¿cómo a la autoridad le pasan un tipo de responsabilidad de este perfil sin tener las capacidades humanas y también tecnológicas y financieras necesarias para cumplir ese mandato? Que hablando del derecho humano al agua, lo que no han terminado, me parece, de visualizar muchos proveedores del servicio, que en términos del 115 constitucional le corresponde a los municipios, los metieron en un problema, porque el Porque el costo lo ponen a ellos. 95% de los organismos operadores de México, 90, 95, están tronados financieramente, no tienen capacidad operativa, no tienen capacidad técnica suficiente, y la responsabilidad legal está en sus manos para hacer vigente este derecho humano al agua. ¿Cómo le van a hacer? Porque no tienen ni recursos, Entonces, ni el capital humano y es para... este círculo vicioso Ok. de que la gente no paga su tarifa, aún subsidiada no la paga porque o no tienen la conciencia suficiente, porque no se las cortan o porque creen que les proveen un mal servicio. Entonces el organismo operador, cualquiera que sea, no tiene recursos suficientes para ser más eficiente, para ampliar la infraestructura, para generar inversión en nuevas tecnologías. Y entonces, bueno, pues ahí estamos Pero dándole ahí vuelta. necesitas entonces, o creo que dos cosas, ¿no? O sea, una reforma fiscal del lado del gobierno o involucrar actores privados que sí le metan lana al sistema. Ese tema, el último tema que comenta está vedado. Políticamente y socialmente está vedado. Ahorita solamente persisten 3 ejemplos. Uno muy discutido, que es Aguacán, en Cancún. Una empresa mixta que es muy eficiente y también es polémica, que es Aguas de Saltillo. Y hay un otro organismo operador en Veracruz, Boca del Río. En Puebla también hay inversión privada, también en ambos casos muy discutida y polémica. Y ya, en la Ciudad de México el sistema comercial estaba concesionado hasta mediados de la administración pasada, del sexenio pasado, ya retiraron la concesión. En Aguascalientes el sistema estaba concesionado, la revocaron también en la administración pasada. Y uno que otro ejemplo que se me puede estar escapando, pero en realidad ese tema, como comento, está en manos del ámbito público. Difícilmente hay apertura para que haya nuevos concesionamientos a privados para que operen servicios y sistemas de agua, y pues no queda otro. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Entonces uno pensaría que es el momento adecuado para meter una reforma fiscal, ¿no? Pues sí, parecería que sí. O sea, porque si la presidenta está viendo que lo que quiere, su prioridad es apoyar al tema del agua, pues también tendría que ver cómo se hacen más recursos para hacerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Con sistemas tarifarios eficientes, Mm. que reflejen, decía yo, el costo de producción, que la gente entienda cómo se compone una tarifa, porque es importante desde el punto de extracción, Como el el semáforo este que te viene abastecimiento. en tu recibo SFE, ¿no? Total. O sea, que dice, bueno, esto es tu subsidio, esto es lo que pagas, este es tu consumo, está asociado a lo que estás pagando. Sí. Pero en el agua no pasa eso. No, o sea, hay algunos organismos que tienen sistemas de información pública o a través de los recibos, los derechos de agua que llegan a los domicilios, que son más transparentes que otros. Transparentes me refiero que publican esta información, pero aún así la gente no reacciona porque saben que no se la cortan. Claro. No se la cortan. Oye, hablando de incentivos perversos y de comportamientos pavlovianos, en el contexto de la renegociación del TEMEC, o sea, porque sería un tema inclusive con Canadá. Total. O sea, cómo estamos integrados en términos de regionales con Estados Unidos particularmente, porque si mal no recuerdo el tema de Chihuahua de la escasez Sí. de agua
¿Es porque se exporta a Texas el agua o cómo funciona eso? Sí, a ver, todo está apalancado en un tratado que firmamos en 1944 con Estados Unidos Ok. de manejo de aguas binacionales e intercambio. Es importante decir, y es una opinión personal, porque también es un tema muy polémico, que en mi opinión y de muchos actores, por cierto, del sector, es de los pocos tratados internacionales que es beneficioso para México en relación a Estados Unidos. Ok. Y tiene una lógica, se firmó en el pleno de la guerra. En el pleno de la Segunda Guerra Mundial, donde los incentivos de Estados Unidos estaban en otro lado, necesitaban acordar este esquema y me parece que es beneficioso para México. Ahora, este tratado se divide en dos vertientes. En el lado del Bravo, del río Bravo, Alto y Bajo Bravo, donde está el área de influencia de Chihuahua, de Nuevo León, de Tamaulipas, a través de sistemas de abastecimiento, de almacenamiento que tenemos, las presas, nosotros estamos obligados a entregar una cantidad de agua X a Estados Unidos cada quinquenio. Ahí los procesos se ven en 5 años. Y del lado del Colorado, Estados Unidos, donde está Baja California, está obligado, y Sonora, está obligado a entregar a nosotros volúmenes de agua igualmente significativos. Ahora, aquí han pasado varias cosas en el tiempo. Primero, nosotros nos hemos retrasado en el pago de agua por muchas razones. O sea, le hemos generado todos los pretextos posibles a los vecinos del norte para quejarse y politizar el tema, porque ya estamos en un rango de un problema diplomático y comercial, por supuesto. Entonces, no hemos entregado, no hemos sido consistentes en las entregas. Hay que reconocer que no solo es el manotazo de Trump, de cualquier gobernador o gobernadora que pase en Texas, que siempre lo toman como bandera de presión, ni de los agricultores de Estados Unidos. De nuestro lado, hay un tema que el 76% del agua de nuestro país es en el campo. Y ese 76%, el 50% es notoriamente ineficiente. Perdemos el 50% de agua por falta de pago, por falta de tecnificación, por falta de rehabilitación de nueva infraestructura. Y entonces todo el tiempo estamos viendo un fenómeno de escasez también derivado de la mala gestión. Decía yo, no solo es la sequía y el cambio climático. Y luego también hay un tema que pues sí, a veces es difícil de entender, donde esa agua es de la nación. El artículo 27 constitucional, por eso cuando se habla de la privatización, eso, el rector del agua es la federación, es la autoridad, es el agua nacional. Y en cualquier momento la autoridad federal puede revocar. No es propiedad de ningún particular, ni puede ser en términos constitucionales. Pero estamos en un escenario allá donde los agricultores o algunos grupos de agricultores dicen, esta agua es mía, y háganle como quieran, yo no les voy a entregar agua. Y se empiezan a generar este tipo de fenómenos de protestas, de levantamientos. Ahora, si a todo esto sumamos las sequías tan grandes que están impactando en esas regiones de la franja norte, que afectan la disponibilidad de agua que se debería de entregar a Estados Unidos, se complica más la ecuación. Y en el caso de la cuenca del Colorado, aquí Estados Unidos sí tiene un tema que ya nos está empezando a afectar. El Valle de Mexicali también tenemos un sistema de riego muy ineficiente, con muchas tomas ilegales, por cierto, y eso se le suma a la sequía que está pegando, cruzando la frontera, a los 5 estados que están en la cuenca del Colorado, que ya entre ellos hicieron un arreglo a administrar iba a decir la abundancia, es totalmente al contrario, a administrar la escasez. Porque es la frontera, ¿no? Entre Arizona ¿Sí? y Nuevo México. Nevada, Arizona, Nuevo México, California, y traen un problemón. Y aparte sí, también debemos de reconocer en este caso que han estado limitando los flujos de agua que nos llegan. Entonces, sea como sea, nos van a entregar menos agua allá, vamos a tener las presiones del lado del Bravo, y de alguna manera u otra tenemos que seguir entregando. Tan es así que la presidenta articuló en meses pasados un sistema, un modelo para poderle entregar debidamente a Estados Unidos, porque estaba a punto de tronar el TEMEC. Y ahí sí, con razón. Porque lo iban a tomar como moneda de cambio. Claro. Pero nosotros no estamos exigiendo tampoco el otro lado, ¿sí? Tendríamos que poner una postura igualmente seria y fuerte. Me parece que al lado del Colorado, aunque también es cuando dices, porque recientemente hicimos un estudio justo de la gestión de agua binacional, estuvimos en Tijuana, y un nivel de contaminación del río Tijuana que derivaba al otro lado, que dices, es que ni cómo nos podemos ayudar, cómo vamos a poder reclamar cuando le estamos contaminando al otro lado. Y luego, suponiendo
porque se ha demostrado que los flujos del norte al sur están siendo limitados o racionados de alguna manera, se voltean y te dicen, pues es que en el Valle Mexicali están llenos de ineficiencias, tomas ilegales, huachicoleo de agua, que ese es otro gran fenómeno, por cierto, del país. Ok. Cada vez más vigente y creciente el huachicoleo del agua. ¿Y asociado a la agricultura? ¿O qué? Asociado a la agricultura y las ciudades también. Ok. También, en realidad es el tráfico de agua que hay en este mercado negro secundario es para múltiples fines y servicios. No es propio nada más de la agricultura. Las ciudades hay mucho manejo a través de pipas, en fin. Es un tema que desafortunadamente, por lo reciente y por lo complejo que es analizar un mercado informal como este, pues no hay información No hay suficiente. información, no hay O sea, datos. hay inferencias, hay ciertos datos que se van calculando, pero ese es uno de los grandes problemas que estamos empezando a vivir. Oye, y ya pues perfilándonos hacia el futuro, Eduardo, vi que, primero de la ciudad, o sea, yo quiero ver dónde está la Ciudad de México, el Valle de México, ¿no? O sea, el gran reto del agua en el Valle de México y luego a nivel nacional. Vi la semana pasada que inauguraron, y ustedes me comentaste ahorita fuera del aire, formaban parte de la inauguración y del esquema del parque hídrico, Sí, ahí en el Estadio Azteca. sí, del jardín infiltrante que está Jardín alrededor del infiltrante. Estadio Azteca, sí. Te lo pregunto porque pues, me han llegado muchos de estos videos que han estado burlándose, ¿no? Del parque. Dicen, no es que no hay sombras aquí en el parque, pero en realidad es un parque de captación de agua, ¿no? Sí, es una infraestructura verde llamada, que en resumidas cuentas lo que es un espacio físico que se diseñó específicamente para regular inundaciones. Porque toda la zona alrededor del Azteca, cuando se construyó en los 60, es una zona que resulta que es naturalmente inundable. Y todos los vecinos de Santa Úrsula eternamente han tenido problemas crecientes, decía yo, por el efecto de cambio climático, por este gran volumen de inundaciones que se están presentando, de inundaciones, encharcamientos, con múltiples problemas. Ahora, se viene el Mundial. Ajá. Entonces, imagínense, esta zona que siempre se inunda, está exactamente en la entrada del estadio, donde está la escultura, esta negra, muy bonita. De Calder. Ajá. De Calder, esa mera. Que llegue el día de una oración y se vienen lluvias como las que tuvimos el año pasado, o en el curso de los otros partidos, y que se inunde ante los ojos del mundo ese espacio. Claro, porque es temporada de lluvias, ¿no? Claro, ya junio estamos llegando a pleno. Previsiblemente, al parecer, porque ha pasado en años con esto de cambio climático, que dice, no, este año va a ser muy seco y riájale, se vienen las lluvias. O bien, este año no va a haber va a haber lluvias y se viene la sequía. Entonces, al parecer va a ser un año razonable en términos de precipitaciones, pero no se sabe. Y si cae una lluvia como la que cayó el martes pasado aquí en la ciudad, que fue atípica, de la nada, ¿qué es lo que pasaría ante los ojos del mundo? Y que, por cierto, este espacio físico, jardín inundable, de infiltración, de recarga y de regulación de inundaciones, que eso es lo que es, funcionó. Porque cuando se soltó esa lluvia, que la inauguración fue el jueves, y esto fue el martes, y la verdad, como pasa, pues uno, y ahorita podré detallar más quienes estuvimos involucrados en ese proceso, entonces a ver si jala, porque pues uno lo que quiere es generar una infraestructura que sirva para regular el objetivo que en este caso es la regulación de inundaciones, y funcionó. Porque se inauguró llovió el martes y el jueves fue la inauguración. Que llovieron milímetros significativos fuera de la norma y funcionó. Entonces, nuevamente, lo que se busca es que este espacio, a través de un mecanismo de regulación del agua que viene corriendo por las avenidas, que genera las inundaciones, pueda gradualmente regularse para descargarse en los colectores pluviales y que en un momento dado también en el tiempo pueda ser reutilizada para servicios diversos alrededor del estadio y que también se puede infiltrar y recargar los acuíferos, que es un caso crítico de la ciudad. Funcionó esta vez. ¿Quién participó en este proyecto? Por supuesto, la Secretaría de Gestión Integral de Agua de la Ciudad de México. ¿Se pueden decir marcas o no? Sí, dale, claro. No, pues, y esto lo comento porque son los quienes Sí, estamos tratando de promover que haya más inversión de parte de la iniciativa privada o de parte del gobierno, pues que sean las marcas que son, exacto, ¿no? Entonces participaron con recursos financieros significativos Coca-Cola FEMSA, Agua Capital, en este caso como asociación civil, articulamos muchos elementos técnicos para el desarrollo de esta infraestructura y en muchos sentidos está ayudando, esperamos, a que primero
subsanemos de manera adecuada y debida al tema del Mundial. Y por otro lado, creo que es lo más importante, porque el Mundial, y creo que es una oportunidad increíble para México como ciudad y para el país, que lo tengamos de nuevo 3 veces, no volverá a pasar nunca. Claro. Pero lo que queremos es que demostrar cómo un proyecto de este perfil pruebe resultados y se pueda replicar en múltiples espacios de la ciudad, porque sabemos perfecto que la Ciudad de México vive y muere con el agua. ¿Cuántos parques de estos hay en la ciudad? No hay otro. O sea, este es el único. Este es el primero, es una prueba de caso y por eso nos interesa tanto. Seguramente en la imagen, y entiendo por qué, pues apenas lo estamos habilitando y parte de la aspiración, por cierto, es que también sea un espacio público. Entonces apenas se acaban de sembrar árboles, eso, pero no es un parque como uno pudiera ver en cualquier punto de la ciudad para otro tipo de actividades recreativas. Es una captación de agua. Es de captación de agua. Pero queremos habilitar para que la gente se pueda resguardar ahí, abatir islas de calor, que son muy comunes en suelo urbano, por todo este efecto de calentamiento, y que podamos replicarlo en otras zonas que también se requiere. Pues si me preguntas, ¿el Mundial fue el pretexto perfecto? Pues sí, qué bueno. Qué bueno que se está usando este evento. Creo que haya oportunidades, ¿no? Asociadas con el Mundial. Sí. O sea, y que no se desaprovechen esas oportunidades. Creo que es una gran oportunidad para hacer ese tipo de proyectos de infraestructura. Así es. Porque a mí me ha tocado ir a la Azteca, inundada la explanada. Tremendo. Y entras, o sea, todo empapado, porque está la explanada toda inundada. O sea, qué bueno que ahora tenemos un parque de captación de regulación. Agua, claro. Ahora imagínate el día de la inauguración o cualquier otro de los otros juegos, pues es hasta de imagen del país, de la ciudad, de todas y todos nosotros. O sea, no es lo que uno quiere ver ahí. En fin, esperemos que funcione. Y hablando hacia el futuro, el cambio climático es el principal reto de nuestro tiempo. No sé si ustedes Totalmente. coincidas con esa frase. De cara al futuro, a la COP31, que es este año, 31, ¿no? En Turquía. México, ¿cuál es el papel que representa en la COP y también en las conferencias internacionales? ¿Se puede poner a la vanguardia otra vez en la discusión del cambio climático? A ver, creo que aquí varias reflexiones y hasta para armar polémica. Primero, en enero la ONU publicó un reporte mundial que llamó Bancarrota Hídrica. Está disponible ahí públicamente y si no, con gusto te lo puedo compartir al equipo y a la audiencia para que puedan acceder a él. Y en el fondo lo que dice es que a nivel planetario tenemos una situación de estrés y riesgo hídrico volumétrico en múltiples planos, independientemente de la región en que nos encontremos, por múltiples razones, por mala gestión, por sobreexplotación, por contaminación, por abusos, por mal manejo y por el cambio climático. Y es algo que no se va a ir, porque, bueno, pues uno pudiera decir, si se puede habilitar infraestructura como el parque jardín filtrante que comentamos ahorita y puede ayudar, bueno, ahí está y puede ayudar en cierta medida. Y puede ayudar también en una línea de tiempo tal vez corta. Pero el cambio climático, y bien lo decías, es un fenómeno que en muchos sentidos ahorita está fuera del alcance humano. Pues claramente tenemos que adaptarnos más, usar las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, mitigar muchas prácticas que siguen generando este tipo de afectaciones y entender que es, decía yo, la norma bajo la cual tenemos que operar mejores esquemas de planeación con un enfoque muy claro de resiliencia hídrica y resiliencia en general climática, energética, porque es algún riesgo que necesitamos de una u otra manera abordar. Y en el caso del área metropolitana de la Ciudad de México, que por cierto tiene que verse con un enfoque de cuenca, tanto fuentes externas como fuentes internas, es imposible visualizar un modelo de gestión eficiente del agua en un espacio como el que nos encontramos, solo pensando en la Ciudad de México. Se tiene que ver con un enfoque metropolitano, se tiene que ver un enfoque de cuenca, decía yo, porque recordemos que el 35% del agua que tenemos en la ciudad viene del sistema Cutzamala, que nace en el estado de Michoacán. Cruza al Estado de México, un sistema de 5 presas, 7 plantas de energía, se bombea a 1,200 metros, baja por gravedad, llega a la red pública metropolitana, se pierde el 50% de agua. Y fíjense, este dato es interesante. El costo energético de operación anual del sistema Cutzamala equivale al costo energético que consume la ciudad de Puebla. ¡Wow! O sea, de estos niveles estamos hablando. Y luego tenemos escenarios donde el sistema de presas, que ahí particularmente el abastecimiento deriva de fuentes superficiales, como en el 24 cae el almacenamiento por una sequía y entonces genera un problema a 7 millones de personas en toda esta región.
Ahora, acá en la ciudad y en el área metropolitana, la principal fuente de abastecimiento es subterránea, los acuíferos. Y es donde están sobreexplotadas al más del doble que decía. Ese es nuestro foco de atención. Tenemos que recuperar la salud de los acuíferos, abatir la sobreexplotación con sistemas como este que acabo de comentar, proteger los ecosistemas que captan, almacenan, infiltran y recargan el agua en toda la región, el bosque de agua que está impulsando con justificar razón el gobierno federal, el suelo de conservación en la Ciudad de México, porque aparte el suelo de conservación ocupa el 59% del territorio de nuestra ciudad. Uno pensaría que en general es infraestructura urbana. 59% de nuestra ciudad, aquí sí, es áreas naturales, y que cada vez están más presionadas por asentamientos ilegales, crecimiento urbano, y ahí es donde tenemos que atajar el problema, entre muchas otras cuestiones, aparejando modelos que impulsen el reuso de agua, captación de agua de lluvia en vivienda, en infraestructuras públicas, privadas, grandes techumbres, que contribuyan a complementar el abastecimiento que la ciudad y los ciudadanos tanto necesitan. Hay que entender que esa agua, hay agua que llega de Michoacán, tiene todo este trayecto que describí anteriormente y termina de regreso en el Golfo, que es agua que tendríamos que retener aquí, darle doble, triple, cuádruple vida, tratamiento, reuso para múltiples usos, porque no podemos estar viviendo pensando que vamos a habilitar nuevas fuentes de abastecimiento, nuevos cutzamalas, que en términos sociales, políticos y financieros, en mi opinión, es muy complejo, casi inviable. Entonces, abatir las fugas. Por eso nosotros también estamos pensando en apoyar el trabajo de las autoridades en términos de fugas y fomentar un mayor reuso de agua. Esas son las nuevas fuentes de abastecimiento que tenemos que generar para atender la demanda y las necesidades de personas, comunidades y los distintos usos. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo porque ya mi productora ya aquí me está presionando y pues el corte es el que corte. este tema nos da para 2 Pero meses como sin tú parar dices, o desde sea, que no sea nada más el pretexto del Día Mundial del Agua, sino que sea siempre el agua un tema prioritario en nuestra agenda. Y pues yo les voy a compartir a la audiencia la página de Agua Capital y pues todos los estudios que tienen, porque a mí me encantan los datos. Yo creo que pues, la mejor toma de decisiones que puede tomar una empresa o un gobierno es a través de los datos fiables, confiables. Y Agua Capital tiene unas publicaciones padrísimas, esas las voy a compartir. Te agradezco mucho, Eduardo, que hayas venido acá. Encantado. Ahí van a encontrar en la página el link a nuestras publicaciones que son descargables, y lo que necesiten de nosotros, encantados de participar, venir, platicar con la audiencia, y para eso estamos. Que no sea la última. Te agradezco mucho, Eduardo. Así será. Sale, Gracias. padrísimo. Gracias. Nos vemos a la próxima. Y así como el tema de la vivienda, el tema del agua es importante tocarlo porque todavía hay quienes desde el gobierno asumen que el agua y la vivienda son bienes de consumo, como commodities, les llaman, y pueden generar mercados y mercados ilegales a partir de ellos. Y están tremendamente equivocados porque la vivienda y el agua son derechos humanos y hay que tratarlos como tal y requieren gobernanza tanto del lado del gobierno como del lado de las empresas. Y aquí en Primero Mastica vamos a ir masticando lo que está consagrado en la Constitución como derechos y que hay que defender como tal. Nos vemos en el siguiente capítulo.